Mis padres me obligaron a mantener a mi hermano hasta que descubrí la verdad. Desde que tengo memoria, mi hermano siempre fue el hijo perfecto para mis padres. Cada logro suyo se celebraba como si fuera un milagro, mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos o se comparaban con lo que él hacía. En la escuela, mis calificaciones eran buenas, pero nunca suficientes. Para ellos, solo los logros de mi hermano tenían valor. Recuerdo cómo, en la primaria, me traía un 9 en matemáticas y mi madre sonreía con un gesto leve, pero cuando mi hermano traía un 8, lo felicitaban con orgullo y lo mostraban a todos los vecinos. Esa diferencia, sutil pero constante, se incrustó en mi autoestima y me enseñó a medir mi valor con la vara de alguien más. Crecí intentando no molestar, intentando encajar en ese molde que mis padres habían diseñado, yo como el hijo obediente y secundario, él como el hijo de oro. Cada conversación con ellos terminaba con una comparación disfrazada de consejo: aprende de tu hermano, él sí sabe cómo hacer las cosas bien, decían. Sus palabras se colaban en mi mente, y aunque trataba de ignorarlas, la sensación de insuficiencia me acompañaba siempre. Mi hermano, por su parte, parecía completamente ajeno a todo esto. No era cruel, ni consciente del impacto de sus logros sobre mí, simplemente era el mismo, confiado, seguro, encantador con mis padres. Yo, en cambio, aprendí a medir mis palabras, a sonreír cuando me felicitaban por cosas que ellos consideraban suficientes y a callar cuando mi corazón se llenaba de rabia y tristeza. Cuando llegué a la adolescencia, empecé a notar que no se trataba solo de comparaciones académicas o habilidades. Todo giraba en torno al dinero, los regalos, las oportunidades que a él se le daban sin preguntar y que a mí me exigían ganar con esfuerzo adicional. Mis padres organizaban reuniones familiares y siempre terminaban buscando formas de presumir los logros de mi hermano, mientras mis propios logros se reducían a comentarios breves, casi sin importancia. Esa sensación de invisibilidad me siguió hasta la universidad, donde intenté destacar por mí mismo, aunque siempre sentía la sombra de su aprobación ausente. A veces me preguntaba si ellos alguna vez habían notado mi tristeza. Mis amigos lo hacían, y algunos me decían que era injusto, pero yo no podía hablarlo en casa sin recibir la frase que más detestaba: estás exagerando, solo queremos que aprendas de tu hermano. Esa frase era un golpe disfrazado de consejo, me recordaba que nunca podía ser suficiente, que mi lugar estaba definido y que cualquier intento de sobresalir estaba condenado a ser secundario. Ahora, con un trabajo propio y un sueldo que empieza a representar independencia, siento que algo dentro de mí se agita. La sombra de mi hermano sigue presente, pero también hay una chispa de rebelión que no sabía que tenía. Siento miedo y esperanza al mismo tiempo, porque sé que mis padres aún esperan que me acomode a sus reglas, pero algo en mí empieza a cuestionarlo todo. El hijo de oro siempre ha brillado, pero quizá, esta vez, sea mi turno de buscar mi propia luz. Recibir mi primer sueldo fue un momento extraño. Por un lado, me sentía orgulloso, finalmente podía ver reflejado en números todo el esfuerzo de años de estudio y trabajo. Por otro lado, una parte de mí ya temía la reacción de mis padres. Ellos siempre habían encontrado la manera de aprovechar cualquier logro mío para reforzar la supremacía de mi hermano, y ahora no sería diferente. Ese día, al llegar a casa, mi madre me esperaba con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Ya recibiste tu sueldo?, preguntó con esa voz que intenta sonar casual, pero que yo conocía demasiado bien. Asentí, mostrando un entusiasmo que no sentía del todo. Antes de que pudiera sentarme a descansar o siquiera saborear la sensación de independencia, ella continuó: muy bien, ya sabes lo que toca darle a tu hermano, ¿verdad? El golpe fue directo al estómago. Durante una fracción de segundo, mi mente se quedó en blanco. ¿Qué quieres decir?, logré balbucear. Es simple. Como siempre decimos, él es nuestra prioridad. El 50% de tu sueldo debe irle a él. Es lo justo, dijo mi madre, con una seguridad que no admitía discusión. Mi corazón empezó a latir con fuerza, una mezcla de incredulidad y rabia. La justicia que ellos mencionaban no tenía nada que ver con equidad, simplemente era la continuación de años de favoritismo. Intenté protestar. Pero, es mi dinero. Yo lo gané. Necesito para pagar mis cosas, mis ahorros, dije, tratando de sonar firme, aunque sentía que mi voz temblaba. Mi padre intervino, con esa autoridad silenciosa que solía paralizarme. No se trata de lo que tú necesites. Se trata de lo que corresponde a tu hermano. Él siempre ha sido nuestro orgullo, y tú tienes que entender que esto es parte de lo que significa ser miembro de esta familia. Su mirada no dejaba espacio a debate. Sentí una mezcla de impotencia y frustración. Quería gritar, llorar, hacer algo que demostrara que esto era absurdo, pero todo lo que salió fue un suspiro contenido. Mi hermano, sentado en la sala jugando en su celular, ni siquiera levantó la vista. Su indiferencia era un recordatorio de que él no necesitaba defender nada, mi sufrimiento no le concernía. Esa noche, me encerré en mi cuarto, revisando mentalmente todas las cuentas y gastos.
Me preguntaba si valía la pena seguir trabajando solo para entregarle la mitad a alguien que nunca me reconocía, que mis padres siempre habían protegido. Me sentía atrapado entre la necesidad de dinero para mi propia vida y la obligación impuesta por la familia. Por primera vez, empecé a cuestionar si seguir cumpliendo las expectativas de mis padres tenía algún sentido. La idea de independizarme emocionalmente se mezclaba con la sensación de traición y desilusión. Cada moneda que ganaba parecía estar marcada por la injusticia. Esa noche me dormí con un nudo en la garganta y la certeza de que algo debía cambiar. Mi hermano seguiría siendo su hijo de oro, pero yo necesitaba encontrar la manera de ser el dueño de mi propio esfuerzo. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Mientras iba al trabajo, mi mente no paraba de dar vueltas a lo que había pasado. No lograba entender cómo podían pedirme algo tan injusto y decirlo con tanta naturalidad, como si entregar la mitad de mi sueldo fuera lo más lógico del mundo. Me preguntaba si en algún momento de sus vidas mis padres se habían detenido a considerar mis sentimientos, o si siempre fui una pieza secundaria en la historia que habían construido alrededor de mi hermano. En la oficina, intentaba concentrarme, pero era imposible. Cada vez que miraba el número de horas que trabajaba frente a la computadora, pensaba en que la mitad de ese esfuerzo iba directo a engordar la comodidad de alguien más. Es tu hermano, tienes que ayudarlo, resonaban las palabras de mis padres en mi cabeza, pero dentro de mí había una voz más fuerte que susurraba, no es justo, no lo mereces. Cuando recibí mi segundo pago, la misma escena se repitió. Mi madre extendió la mano con naturalidad, como si no hubiera nada de malo en lo que me pedía. Yo entregué el dinero, con la mandíbula apretada y el corazón lleno de rabia. Esa noche me miré al espejo y apenas reconocí a la persona frente a mí. ¿En qué momento me había convertido en alguien incapaz de defenderse, alguien tan sumiso a la voluntad de otros? Lo que más dolía era la indiferencia de mi hermano. Él aceptaba el dinero sin pestañear, sin siquiera un gracias. Era como si estuviera convencido de que yo no hacía más que cumplir mi deber. Su actitud reforzaba la idea de que no solo mis padres lo habían puesto en un pedestal, sino que él mismo se creía con derecho a permanecer allí. A ratos, la rabia se mezclaba con la culpa. Me decía a mí mismo que tal vez exageraba, que mis padres solo querían lo mejor para ambos, que debía ser un buen hijo y no cuestionar. Pero la culpa no lograba tapar el resentimiento que hervía por dentro. Recordaba cada vez que me habían dicho que yo debía aprender de mi hermano, cada ocasión en que me hicieron sentir que estaba en deuda solo por existir. Y ahora, con mi dinero en juego, esa deuda parecía más real que nunca. Mis amigos empezaron a notar mi desánimo. Una tarde, en una cafetería, uno de ellos me preguntó, ¿qué te pasa? Antes estabas emocionado con tu trabajo, ahora pareces cargado. Dudé en contar la verdad, porque me daba vergüenza admitir que con más de 20 años aún estaba bajo el control de mis padres, entregándoles lo que con tanto esfuerzo ganaba. Pero al final lo solté, casi en un susurro, me obligan a dar la mitad de mi sueldo a mi hermano. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso no tiene ningún sentido, dijo con firmeza. Aquellas palabras me hicieron pensar. Si para alguien de afuera sonaba tan absurdo, ¿por qué yo no aceptaba como si fuera inevitable? Tal vez había llegado el momento de dejar de obedecer y empezar a vivir por mí mismo. Un día me desperté con una decisión firme, no podía seguir viviendo así. Cada quincena se sentía como una cadena más alrededor de mi cuello, un recordatorio de que mis logros no me pertenecían. Esa mañana, mientras me miraba al espejo antes de salir al trabajo, me prometí que al llegar el próximo pago pondría un límite. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Cuando mi madre vino a buscar su acostumbrada mitad, inhalé profundo y dije con calma: esta vez no puedo darte nada. Ella me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa se borró de inmediato. ¿Cómo que no puedes? Ese dinero no es tuyo solamente, también le corresponde a tu hermano, respondió, con ese tono de autoridad que siempre me hacía sentir como un niño desobediente. Mi padre, que escuchaba desde la sala, levantó la voz. No empieces con tonterías. La familia siempre ha funcionado así, y si quieres seguir siendo parte de esta casa, vas a cumplir. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez en mucho tiempo no bajé la cabeza. No es justo, dije, con voz temblorosa pero firme. Yo trabajo, yo me esfuerzo, y ese dinero es mío. No pienso seguir entregándolo. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Mi madre me observaba como si hubiera traicionado a todos, mientras mi padre negaba con la cabeza en un gesto de decepción. Entonces, como si mi hermano necesitara sellar la escena, se levantó del sofá y dijo con su habitual arrogancia: si tanto te molesta ayudar, entonces no digas que eres parte de esta familia. Esas palabras me atravesaron. No solo porque vinieran de él, sino porque reflejaban exactamente lo que mis padres pensaban. Para ellos, pertenecer significaba sacrificarme. Esa noche me encerré en mi cuarto con un torbellino de emociones.
El miedo a quedarme solo luchaba contra la necesidad de sentirme dueño de mi vida. Recordé la cara de sorpresa de mi amigo en la cafetería, cuando le conté la situación. Tenía razón, no tenía sentido. ¿Por qué yo debía cargar con las responsabilidades que mi hermano nunca asumía? A la mañana siguiente, mi madre me ignoró por completo. El café estaba servido para 3, no para 4. Mi padre no me dirigió ni una palabra antes de irse al trabajo. Y mi hermano, bueno, él parecía disfrutar de mi nuevo papel como el rebelde de la casa, lanzándome miradas de superioridad, como si esperara que tarde o temprano volviera a doblar la rodilla. El silencio, lejos de quebrarme, empezó a darme claridad. Si me estaban castigando por defenderme, significaba que había hecho lo correcto. Tal vez no tenía todas las respuestas aún, pero algo dentro de mí había despertado. Ese día entendí que la rebeldía no siempre viene acompañada de gritos o peleas. A veces es un simple no que cambia todo. Y aunque me aterraba lo que vendría, sabía que el primer paso estaba dado. Las consecuencias no tardaron en llegar. Negarme a entregar el dinero fue como encender una mecha que llevaba años esperando explotar. La casa se convirtió en un campo minado, cada gesto, cada palabra, cada silencio pesaba más que nunca. Mi madre me trataba con un desdén que dolía más que cualquier grito. Dejaba mi ropa sin lavar, servía la comida para todos menos para mí y me lanzaba comentarios envenenados. Al final, uno se da cuenta de quién vale la pena y quién no. Mi padre, en cambio, optó por la frialdad absoluta. Ya no había sermones ni discusiones, solo indiferencia. Me miraba como si fuera un desconocido sentado a su mesa, alguien que había roto el pacto sagrado de la familia. Y mi hermano, él disfrutaba cada instante. Caminaba por la casa con aires de superioridad, haciendo alarde de los privilegios que yo había decidido cortar. En más de una ocasión dejó escapar frases cargadas de veneno. Es increíble que no seas capaz de compartir lo que tienes. Yo en tu lugar lo haría sin pensarlo. Lo decía con una sonrisa burlona, sabiendo perfectamente que no tenía necesidad de trabajar porque mis padres siempre lo habían mantenido. Esa ironía era la que más me quemaba por dentro. Los días se hicieron largos y pesados. Llegaba del trabajo y me encerraba en mi cuarto, intentando encontrar consuelo en mi propio espacio. Pero incluso ahí, las voces de mis padres retumbaban en mi cabeza, recordándome que para ellos era poco más que una decepción. Algunas noches me invadía la duda. Me preguntaba si no había sido demasiado duro, si tal vez debería haber seguido entregando el dinero solo para evitar la tensión. El miedo a perder lo poco que me unía a mi familia se mezclaba con la culpa de querer priorizarme. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que retroceder sería condenarme para siempre. Un fin de semana, la situación alcanzó un nuevo límite. Durante la cena, mi padre rompió el silencio. Si no estás dispuesto a aportar a tu hermano, entonces tendrás que empezar a buscar dónde vivir. Esta casa es para quienes saben ser leales a la familia. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mis manos temblaban sobre la mesa y apenas pude responder. Yo soy parte de esta familia, aunque ustedes no lo quieran ver. Pero no voy a dejar que me usen más. Mi madre golpeó los cubiertos contra el plato. Ingrato. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Me mordí la lengua para no gritar que todo lo que tenía era producto de mi esfuerzo, de mis horas interminables en el trabajo, de las lágrimas que nunca vieron. Esa noche me acosté con una decisión clara, si querían echarme, que lo hicieran. Ya no podía seguir sosteniendo un sistema que me apagaba poco a poco. El precio de decir no había sido alto, pero por primera vez en mi vida sentía que estaba recuperando un pedazo de mí mismo. Después de aquella cena, la tensión en casa se volvió insoportable. Mis padres apenas me dirigían la palabra, y cuando lo hacían era para recordarme lo mucho que había cambiado desde que me llené de egoísmo. Mi hermano, por su parte, parecía encantado con la situación, se paseaba frente a mí con su ropa nueva, comprada con el dinero que yo solía darle, como si quisiera recordarme que había perdido mi lugar en la dinámica familiar. En medio de todo eso, algo empezó a moverse dentro de mí. La rabia se fue transformando en una especie de energía nueva, una fuerza que me impulsaba a pensar en mí mismo. Por primera vez me puse a hacer cuentas de verdad, cuánto ganaba, cuánto gastaba, qué podía ahorrar si dejaba de entregarles dinero. Descubrí que, con disciplina, podía empezar a guardar una parte de mi sueldo y preparar el terreno para independizarme. Así comenzaron mis pequeños actos de resistencia. Abrí una cuenta de ahorros a la que mis padres no tenían acceso. Cada quincena, en lugar de entregarles la mitad, apartaba esa cantidad y la destinaba a mi futuro. El simple hecho de ver crecer poco a poco ese fondo me daba una sensación de libertad que nunca había experimentado. También empecé a buscar un lugar donde vivir. Pasaba horas navegando en páginas de alquileres, calculando presupuestos y comparando precios. Aunque sabía que no sería fácil mantenerme solo, la idea de tener mi propio espacio, libre de exigencias absurdas, me llenaba de esperanza.
Mis amigos se convirtieron en un pilar importante. Cuando les conté mis planes, me apoyaron sin dudar. Es lo mejor que puedes hacer, me dijo uno de ellos. No puedes seguir viviendo bajo sus reglas, te van a terminar apagando por completo. Sus palabras me confirmaban que no estaba loco, que lo que sentía era válido. Claro que el miedo no desaparecía. Había noches en las que me preguntaba si realmente tendría la fuerza para hacerlo, si no me estaba precipitando. La culpa seguía acechándome, esa voz que mis padres habían sembrado desde niño: si te vas, nos vas a dejar solos, si no ayudas, eres egoísta. Pero luego recordaba la indiferencia de mi hermano, las palabras hirientes de mi madre, y ese sentimiento se transformaba en determinación. Un domingo por la tarde, mientras mis padres discutían sobre un gasto extra para mi hermano, me quedé en silencio, observándolos. Y me di cuenta de algo: su mundo giraba en torno a él, y nada lo cambiaría. Yo había intentado ganar su aprobación toda mi vida, y nunca lo logré. Quizá había llegado el momento de dejar de buscarla. Ese día marqué un nuevo rumbo en mi cabeza: no viviría para ellos, ni para su hijo de oro. Viviría para mí. El primer paso hacia mi independencia fue emocional. Comencé a poner límites, no solo con el dinero, sino también con las conversaciones. Cada vez que mi madre intentaba manipularme con frases como: un buen hijo ayuda a su hermano, yo respondía con calma: un buen hijo también merece respeto. Mi padre me miraba con desaprobación, pero ya no lograba callarme como antes. La sensación de miedo se estaba desvaneciendo, sustituida por una firmeza que nunca había sentido. La tensión en casa se volvió insoportable, y eso aceleró mis planes. Después de varias semanas de búsqueda, encontré un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Era modesto, apenas lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas, pero para mí representaba un mundo nuevo, un espacio donde cada decisión sería mía, donde nadie me recordaría que debía vivir bajo la sombra de otro. El día que firmé el contrato de alquiler, sentí un nudo en el estómago. Una mezcla de miedo y alivio. Guardé la llave en mi bolsillo como si fuera un tesoro. No dije nada en casa de inmediato, quería mantener la calma hasta estar listo para mudarme. Mientras tanto, noté algo curioso: cuanto más me distanciaba, más agresiva se volvía mi familia. Mi madre comenzó a decir cosas como: no sé en qué momento dejamos de tener al hijo obediente que criamos. Mi padre, con frialdad, añadía: el respeto se gana, y tú lo estás perdiendo. Lo irónico era que, por primera vez, yo sí me respetaba a mí mismo. Esa contradicción me dolía, pero también me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, la reacción no me sorprendió. Mi madre lloró y me llamó egoísta. Mi padre me acusó de abandonar a la familia. Y mi hermano, con una sonrisa cargada de ironía, solo dijo: suerte allá afuera, a ver cuánto te dura la rebeldía. Sus palabras fueron como una bofetada, pero también un recordatorio de por qué me iba. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada uno de mis logros era minimizado y cada esfuerzo era robado para beneficiar a otro. La primera noche en mi nuevo departamento fue silenciosa, demasiado silenciosa. Me senté en el suelo, rodeado de cajas, y una oleada de emociones me golpeó: miedo, nostalgia, tristeza. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si en algún momento iba a arrepentirme. Pero cuando miré a mi alrededor y recordé que todo lo que había allí lo había conseguido yo solo, sentí una paz extraña. La distancia física comenzó a darme claridad. Desde fuera, pude ver con más objetividad lo que siempre había intuido: mis padres nunca iban a cambiar. Su hijo de oro seguiría ocupando el centro de su universo, y yo seguiría siendo una figura secundaria si me quedaba. Aceptar esa realidad dolía, pero también era liberador. El tiempo en mi nuevo departamento empezó a enseñarme lo que significaba realmente la libertad. No era solo tener mis cosas, mis horarios o mi espacio. Era, sobre todo, la sensación de que cada moneda que ganaba y cada decisión que tomaba eran únicamente mías. Las primeras semanas fueron difíciles. El dinero alcanzaba apenas para lo básico y tuve que aprender a organizarme mejor. Había días en los que me sentía tentado a regresar a casa, no porque quisiera volver a la dinámica de antes, sino porque la soledad pesaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en ceder, recordaba la mirada de mi hermano recibiendo el dinero con indiferencia, o las palabras de mi madre justificando la injusticia como lo justo. Ese recuerdo me devolvía fuerzas. Mi trabajo empezó a sentirse diferente. Ya no lo veía como una condena para engordar el ego de alguien más. Ahora cada hora frente a la computadora, cada proyecto entregado, cada pago recibido tenía un propósito real: construir mi propio futuro. El cansancio seguía existiendo, claro, pero era un cansancio que valía la pena. Con el tiempo, mis padres dejaron de insistir en que regresara. La distancia había puesto un muro entre nosotros, y aunque me dolía, también era un alivio. Las llamadas eran frías, superficiales, limitadas a saludos cortos. Mi madre aún intentaba lanzarme reproches velados.
Tu hermano necesita tantas cosas, si estuvieras aquí, podrías ayudarlo. Pero yo ya no mordía el anzuelo. Respondía con calma. Yo también necesito muchas cosas, y estoy aprendiendo a darme lo que merezco. Al principio esas palabras la enfurecían, pero con el tiempo entendió que ya no podía controlarme como antes. Mi hermano, por su parte, me ignoraba casi por completo. Supongo que, sin el dinero extra, dejó de verme útil. Y aunque esa indiferencia me hería en lo más profundo, también era una liberación. Ya no cargaba con el peso de querer ganarme su aprobación. Una noche, mientras cenaba solo en mi pequeño departamento, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido la comodidad de tener un techo asegurado, la ilusión de unos padres orgullosos, y el vínculo con un hermano que nunca me vio como igual. Pero a cambio, había ganado algo mucho más importante, a mí mismo. No sé si algún día mis padres se darán cuenta del daño que hicieron al ponerme siempre en segundo lugar. Tal vez nunca lo hagan. Pero entendí que no necesito esa validación para seguir adelante. Mi valor no depende de sus comparaciones, ni de la sombra de un hijo de oro. Hoy miro mi sueldo con otros ojos. No es una cifra que deba dividir por obligación, ni un sacrificio en nombre de la familia. Es el fruto de mi esfuerzo, mi puerta hacia la independencia, la prueba de que soy capaz de sostenerme por mí mismo. Tal vez ellos nunca lo entiendan. Tal vez yo siempre sea, en sus ojos, el hijo rebelde. Pero está bien. Porque finalmente aprendí algo que nadie puede quitarme. Mi sueldo, mi vida y mis decisiones me pertenecen.